Señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 22 de mayo de 2018. Hoy mesa de análisis político con Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? Muy buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Buenos días. Dos grandes temas tenemos para conversar con ustedes hoy. Vamos al primero. El comandante jefe del ejército, Guido Manini Ríos, pronunció un largo discurso en el acto conmemorativo de los 207 años del Ejército Nacional el viernes pasado, 18 de mayo, una locución donde aludió en varios de sus pasajes al ideario artiguista. Los uruguayos en general, los militares en particular, nos preciamos de ser artiguistas. Pero ¿qué significa ser artiguista en pleno siglo XXI? Por cierto, que no solamente evocar al prócer en cada fecha patria o repetir alguna frase extraída de sus documentos. Ser artiguista hoy implica, antes que nada, el compromiso con el proyecto por el que Artigas y su pueblo pelearon. Ser artiguista hoy es estar cerca de la gente, particularmente de los más frágiles, es luchar por brindarle oportunidades a todos los uruguayos y condiciones dignas de vida, es ocupar un puesto de lucha en la batalla más importante y más urgente que hoy debemos librar, el combate frontal a la marginalidad social y cultural que cada vez afecta más la convivencia entre los uruguayos y que día a día se lleva vidas y esperanzas. Además, el general Manini Ríos dijo que ser artiguista hoy implica no renunciar a la defensa de nuestro suelo y también negarnos a ser meros ejecutores de una agenda, de un libreto elaborado en otras latitudes, generosamente financiado por los centros de poder mundial que buscan fragmentarnos, tribalizarnos, debilitar o destruir a nuestras instituciones. Es una parte del discurso, pero fuerte, ¿no? Quizás rara. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron el conjunto del planteo? Algunas cosas me preocuparon mucho, ¿no? A ver. Bueno, porque, a ver, por momentos el discurso expresa algo así como que las Fuerzas Armadas tienen su propio pensamiento, ¿no? Bueno, sí. Al margen del sistema político y del sistema democrático. Lo cual una interpretación del artiguismo es el pensamiento del ejército. Exacto, hay frases muy complejas, ¿no? El comandante jefe del ejército reclama que se pregunta quiénes son los zarrateas, ¿no? Quiénes son los traidores en este momento en el que están dispuestos a decidir el futuro del país entre cuatro paredes. Esas frases realmente a mí me preocupan porque yo espero otro tipo de razonamientos. Está bien inspirarse en la historia artiguista, pero bueno, ya colocarse como en un actor independiente me hace acordar a otros momentos de la historia nacional reciente, donde las cosas terminaron mal. Con esto no quiero decir que esa sea la intención explícita, pero por momentos parecería como que las Fuerzas Armadas están encerradas en una burbuja. O no. O no, en este sentido, en el ¿no? sentido del pensamiento que elabora. Está bien. No, pero o no en el sentido de que se meten con asuntos tan críticos y tan actuales en el debate como la marginalidad, la delincuencia. Está aludiendo a la delincuencia en ese pasaje que escuchábamos recién, ¿no? Sí, y al narcotráfico. Y al narcotráfico. Y a la injerencia internacional. Da la sensación, en este discurso, con elementos novedosos, sin duda, de que el ejército pide cancha, ¿no? Pide espacio, se está haciendo como un espacio en la agenda, empieza a opinar o a ofrecer alternativas en algunos casos o a mostrar qué es lo que está haciendo en frentes que no son los frentes tradicionales de la defensa, que por otra parte en Uruguay son espacios muy acotados por las características de nuestro país y del poderío de la defensa de Uruguay, como es lógico, ¿no? Tiene como dos partes el discurso, ¿no? A ver, sí, estoy de acuerdo contigo, dale. La primera parte que es esa expresión del
pensamiento del ejército referido a temas que no son de su habitual competencia, pero después tiene un discurso muy hacia la interna, ¿no? Yo le conté 8 frases que empiezan diciendo gracias soldados. Ah, sí, bueno, ese es Tiene el como final, una ¿no? evocación al soldado, como no como Rango dice, sino como aquel que luce el uniforme con orgullo, etcétera. Hay como una apelación muy fuerte a esa base interna del ejército. Sí, fíjate, por ejemplo, esta frase, ¿no? Llena de filo en el debate actual. Gracias, soldados, por cumplir calladamente con todas las obligaciones del servicio sin pedir nunca cuentas a la patria. Aún a pesar de que mientras en Uruguay la pobreza descendió al 7,9%, en el ejército, con los mismos parámetros de medición, la pobreza alcanza al 44,5%. Se vuelve a meter Manini en cuestiones que tienen que ver con el ingreso, con las condiciones de vida de los militares. Esta vez de los activos. El año pasado, recordemos que fue sancionado después del discurso del Día del Ejército por hacer alusión a la reforma de la caja militar. O sea que esto es una entrada, como coincido con lo que decían Daniel y Fernanda, ¿no? Es una entrada en cancha, pero con pierna bastante fuerte. Es decir, estamos acá, en el lugar donde lo hace. Además, recordemos que es el acto por el Día del Ejército, pero donde también se conmemora la Batalla de las Piedras. Y ya no es la primera vez que el acto se saca de las piedras y se lleva al estadio o al patio del Comando General del Ejército. Bueno, es que son 2 ceremonias, ¿no? Hay sí, 2. Está bien. Hay 2. Pero esta fue el presidente de la República estuvo presente, estuvo el ministro de Defensa también. Había poco elenco oficialista. Bueno, ese es todo un dato, ¿no? Sí. Según lo que se pudo reconstruir, estuvieron presentes el presidente de la República, el ministro de Defensa, el subsecretario de Relaciones Exteriores y de la bancada, el diputado Jorge Pozzi. Solamente. Bueno, eso es una señal fuerte, ¿no? Yo la verdad que no veo, primero no veo ninguna señal de alarma. El ejército transmite una imagen de sí mismo que es bastante distorsionada en términos históricos. Está bien el mito fundacional y todo eso, yo qué sé, es más un mito que otra cosa, pero tiene su sentido simbólico y es histórico, pero resulta que según el comandante, de ahí en adelante el ejército siempre estuvo al servicio del cumplimiento de la Constitución y las leyes, es decir, se comió 14 excepciones más o menos, siendo generoso, aunque dice en el acierto o en el error. El problema es que si no defendés la Constitución y las leyes no es un problema de acierto o error. Y después, el resto del discurso, esta es la parte histórica, el mito fundacional, más el papel histórico del ejército, y después hay una reivindicación del papel del ejército, más allá de esta referencia más programática al ideario artiguista, que yo creo que no es una tergiversación, en todo caso. La interpretación es libre en último caso. No, bueno, pero una reivindicación... digamos, de la igualdad, de los derechos populares, de su preocupación por la marginación, por la pobreza, qué sé. En todo caso es una apropiación más o menos legítima, pero hay una reivindicación de lo que hace el ejército. Esto es típico. Yo creo que en todo caso trató de ser cuidadoso porque ya había tenido problemas con sus discursos, no habló de las jubilaciones militares. Hablo de las misiones de paz. Justamente ayer estuvieron no habló porque es un tema cancelado. ¿Lo qué? El tema de las jubilaciones militares, del impuesto. Pero no habló porque no le corresponde hablar, porque ese no es un tema del ejército. En cambio, las misiones de paz sí, justo ayer estuvo propagandeando que se le había solicitado reforzar el contingente en el Congo, y eso a los militares, al ejército y a las Fuerzas Armadas le viene muy, muy bien, porque es casi que la única fuente de recursos no salariales que tienen las Fuerzas Armadas. Reivindica el papel que eventualmente van a jugar en las fronteras en base a una ley que está siendo tratada en el Parlamento. Dice que como no, estamos allí, y dice que los soldados son mucho más pobres que el promedio de la población porque tienen sueldos bajos, y de alguna manera hay una reivindicación presupuestal, es decir, que está diciendo, bueno, nosotros estamos acá, somos importantes, no nos han priorizado, no nos dan pelota, pero nosotros seguimos a las órdenes. Tiene, sí, algunos deslices, pero yo francamente no leería en este discurso
una especie de autonomía militar que está allí como vigilando que en Uruguay no se desvíe. Francamente no leo eso. Ajá. No, es un discurso autocrítico, por supuesto, y jamás las Fuerzas Armadas han hecho en Uruguay una autocrítica. Es una deuda permanente, pero nada, Daniel muy Chaquetti. particular. No, me parece que... la visión de Buquet es un poco distinta de la Buquet tuya. es extremadamente condescendiente. Yo leo ese discurso y hay frases que me resultan preocupantes, pero no solamente de este comandante en jefe, ¿no? También de los anteriores. Es como que la Fuerza Armada, por lo menos para la forma en como yo veo la democracia y cómo me imagino que deberían ser las Fuerzas Armadas, permanentemente, a mí personalmente me decepcionan, porque como que el siglo XXI, la ciudadanía, la historia del país, como que siempre están esperando algo más de esos discursos. Ni hablar el tema de la autocrítica, ¿no? Este discurso es hecho un 18 de mayo, 2 días antes del 20 de mayo. Siempre cae 2 días antes, ¿no? Pero es que no cabe esperar Esa es la un discurso de coincidencia. autocrítica en Entre esta comillas, fecha. es como Sí, un sí. clásico, ¿no? Dicho Sí. con mucho respeto, pero se da esa casualidad de que tenemos la marcha del silencio 2 días después del Bueno, día pero del el ejército. comandante en jefe del ejército podría también tomar en cuenta que hay una parte de la población que está preparando el 20 de mayo, que está pensando en el 20 de mayo y que está esperando otras palabras, ¿no? Sobre todo viendo lo masiva y potente que fue la manifestación 2 días después, ¿no? Entonces es como que seguimos en este sentido con unas Fuerzas Armadas un poco autistas, para mi gusto. Respecto a lo segundo que decía Daniel, yo creo que ¿Qué es lo segundo? Porque hoy decían el discurso como que tiene 2 partes, ¿no? Una más doctrinaria, donde dice cosas preocupantes, para mi gusto, y lo segundo, hay como una suerte de venta, ¿no? de la agencia. Ahí me hizo acordar a los trabajos de Terry Moe, ¿no? Es como un gerente de la burocracia vendiendo sus servicios en el marco de una rendición de cuentas, ¿no? A sabiendas de que, bueno, de que hay un electorado importante, ¿no? Por ejemplo, Fernández Huidobro en el 2014 sacaba cuentas y decía que la tropa votó al Frente Amplio y en particular al MPP. La pregunta es, bueno, en esta próxima elección, la tropa, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a votar? Y cuando se le dice gracias soldados, no sé, 9 veces, bueno, son votos, ¿no? Entonces ahí el comandante de jefe tal vez sepa que, bueno, que los políticos van a ir a buscar ese voto y en el marco de una rendición de cuentas, bueno, hay una reivindicación fuerte, es sobre cuánto se le paga a los soldados y cuánto se invierte en el ejército. Déjame agregar que el comandante aquí señala, creo que es perfectamente correcto, que las Fuerzas Armadas gozan de muy buena imagen, de las mejores imágenes, Fernanda confirmará, tengo los datos acá. en la opinión pública. Es decir, no son los votos de los soldados y sus familiares. Digo, no solo esos votos. Hay gente que ve con buenos ojos a las Fuerzas Armadas. La semana pasada yo vi medio un titular, en realidad no profundicé, pero una encuesta creo que de Opción, que decía algo así como que el 74% de la población está a favor de que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad pública. Entonces también esta reivindicación es una reivindicación política hecha desde una posición de fuerza, pero no de la fuerza de las armas de los militares, sino de presencia política en la opinión pública que es negociable. Es decir, no te metas conmigo que cualquiera que trate mal a las Fuerzas Armadas, siendo una organización que tiene buena imagen pública, entonces va a tener que pagar un costo. Sí, era justamente una nota que quería traer a colación. Hace algunos años hice un estudio sobre la imagen de las Fuerzas Armadas en la región y en Uruguay en particular. Parte del estudio lo hicimos con Rosario Queirolo. Y una de las cosas que veíamos, aunque digamos parece de perogrullo, pero la evidencia sí lo avalaba, es que cuanto más efectivas se las veía las Fuerzas Armadas en el desempeño de su labor, en el caso de Uruguay muy acotado a las misiones internacionales y a su intervención en catástrofes naturales, como bien lo señalaba además Ani Ríos en su discurso.
más favorable era la imagen de las Fuerzas Armadas y más confianza se tenía en la institución. La confianza institucional es una especie de termómetro de qué tan cercanos sienten los ciudadanos a las instituciones y contamos con medición para muchos años hacia atrás y para muchas instituciones. Y hoy las Fuerzas Armadas en Uruguay son de las instituciones que gozan de mayor confianza. En una escala de 0 a 100, donde 0 es la menor confianza posible y 100 la mayor confianza posible, datos del año pasado sitúan a las Fuerzas Armadas en 60 puntos. Como referencia, los partidos políticos tienen 37 puntos de promedio. Solo, de los datos que el presidente 50, solo es superado en confianza por las elecciones, con 72 puntos. Consistentemente Uruguay tiene los niveles más altos de confianza en las elecciones en la región. Pero entonces, esta idea de vender lo que hacen y hacen bien, en este rango muy acotado de cosas que pueden hacer las Fuerzas Armadas en Uruguay, coincido con Daniel Buquet, es un guiño que va bastante más allá probablemente, si es que estaba en la estrategia, que a las autoridades, sino así, bueno, miren, nosotros lo hacemos bien y la población así lo avala. Y hace más de lo que mucha gente sabe. Si vamos al discurso nos encontramos con acciones del ejército que estoy seguro que para muchos de los oyentes son una sorpresa. No sé si ustedes coincidirán conmigo. Él dice en un momento: para formar verdadera conciencia artiguista, el ejército apuesta fuertemente a la educación de sus integrantes, ¿no? Salteo, y luego destaca: hemos construido e inaugurado a principios del mes de marzo el Liceo Militar en Tacuarembó, llevando este prestigioso instituto secundario al corazón del norte del país. Damos así respuesta a una creciente demanda por una educación basada en valores positivos, en la disciplina, en el espíritu de sacrificio y en el ideario de nuestro prócer, todas ellas herramientas esenciales para la formación de nuestros futuros ciudadanos, ¿no? Planteó fuerte a propósito de la inauguración en Tacuarembó. Pero después sigue. ¿Cuánta gente sabía esto? Hemos implementado los denominados talleres de formación ciudadana, en los que se les da oportunidades a los hijos de nuestro personal introduciéndolos en el conocimiento de oficios. Empleamos para ello nuestras instalaciones y los especialistas de que disponemos. Prevemos extender la oferta a los vecinos de nuestros cuarteles ubicados en la periferia de Montevideo y en capitales y ciudades del interior. Hemos realizado convenios con el Congreso Nacional de Intendentes, con la Universidad de Trabajo del Uruguay, con la Cámara de la Construcción, para la formación de civiles en el empleo de maquinaria vial, albañilería, quinchado, etc. Colaboramos así con el esfuerzo educativo nacional en el entendido de que ese es el único camino para evitar el ensanchamiento de la fractura social que impide a muchos orientales acceder a oportunidades que les permitan transitar en la vida con dignidad. Es una forma también de decir, de plantar bandera y de mostrar un modo de insertarse en la sociedad, de tender puentes. Pero no es lo obvio del ejército, ¿no? No es lo obvio del ejército, pero ¿qué es lo obvio del ejército? Ni idea de esto, ¿no? Es más, yo no sé si el ejército debería hacer eso. Bueno, en primer lugar, un taller de formación ciudadana, para mi gusto, es otra cosa. Eso debería llamarse taller de formación profesional. Porque si yo traigo a los ciudadanos civiles a un taller de formación ciudadana, lo que le voy a hablar es de los derechos y deberes que los ciudadanos tienen, cómo se deben comportar en un sistema democrático, cuál debe ser su actitud frente a los demás, frente al gobierno, etcétera, etcétera. Pero si los traigo a enseñarles albañilería, lo que estoy haciendo es un taller de formación profesional. Ahora bien, mi pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas deben ocuparse de eso? Esto ya estuvo en debate, yo creo que fue en el periodo de gobierno pasado, donde justamente las Fuerzas Armadas salieron con este tipo de propuestas que fueron muy cuestionadas en el ámbito político y bueno, en el debate mediático, yo qué sé, digamos, recuerdo, pero esto corríjanme, que incluso Mujica había alentado un tipo de esta formación, que se necesita disciplina, que bla, 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 que el ejército puede, en fin, transmitir valores positivos. Como llevar al ejército a otros ámbitos, era un poco la idea de Mujica, ¿no? Era como... Entiendo que es una línea que el ejército fue llevando adelante como interna, y ahora avisa esta posibilidad de... Bueno, pero hay que ver cuál es el alcance de esto. Y luce como una actividad de extensión y en una mirada más de, digamos, retirando el foco, en algún sentido esas
podría verse como una justificación de la existencia. El ejército tiene una gran capacidad ociosa y cada vez son más las voces que se preguntan para qué precisamos un cuerpo militar. Bueno, en Uruguay. eso está mostrando una falta de discusión seria sobre el tema. ¿Por qué tenemos que tener un ejército tan grande que luego lo tenemos que ocupar en tareas y actividades para las cuales no fue formado? Porque si yo quiero hacer políticas sociales, tengo que tener otra clase de instrumentos y no la tropa. Cuando vos decís tiene buena imagen, obvio que va a tener buena imagen, si los mandan a hacer de todo. Ahora, eso no es garantía de eficiencia. O sea, los soldados, los militares, ¿pueden hacer de todo? No pueden hacer de todo. No pueden hacer de todo. O sea, ellos lo que tienen que hacer bien es ocuparse de la defensa. ¿Tá? O sea, yo creo que el indicador para evaluarlos es su participación en las misiones de paz. ¿Tá? Y lo hacen bien. Entonces yo creo que ese es el gran indicador. El resto, para mi gusto, el sistema político comete un error en ir a buscarlos para que resuelvan todo, porque están generando esta idea de que ellos son capaces de hacerse cargo de cosas para las cuales no están preparados. Federico. Y finalmente, lo último que quiero decir es que me pregunto si el ministro de Defensa está al tanto de las políticas que lleva adelante las Fuerzas Armadas. Bueno, todo esto que evidentemente sí. que vos relatabas. Deduzco que sí. No. Eso quiere decir que el gabinete está en conocimiento y que el presidente está en conocimiento. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se engarza estas acciones en el resto de las políticas sociales y educativas que hace el gobierno uruguayo? Yo me lo pregunto. Yo para terminar quería hacer un apunte, ¿no? Es el tercer integrante de una institución importante que en pocas semanas hace referencia a la fragmentación social y al deterioro de indicadores sociales en un discurso público. Lo hizo no tan público la polémica entre Roballo y la Iglesia Católica por el documento que apareció hace algunas semanas, lo hizo más recientemente el jefe de la Policía Nacional y lo hace otra vez el comandante en jefe del Ejército en un espacio público. Ahí creo sí una luz prendida en que hay, sobre todo además porque hay que ver el después de este discurso. Manini Ríos hace alusión a políticas que vienen del exterior, que intentan incidir en nuestro ser nacional, ¿no? etc. ¿A qué alude? Y de tarde va y hace una misa en la Catedral Metropolitana con Sturla, él y otros tantos militares luciendo el uniforme. Es decir, yo no estoy, por supuesto, no estoy agitando fantasmas ni alentando conspiraciones, pero hay una sintonía entre algunas instituciones que están alertando sobre determinados deterioros de tipo social, de tipo... ¿Y cuáles son esos lineamientos que vienen de afuera, financiados por...? Bueno, si nos ponemos en toda esa línea, ¿no? y atamos esos discursos de cuestiones que vienen de fuera, me refiero, por ejemplo, a la agenda de nuevos derechos, a la cual la Iglesia se ha opuesto públicamente y a la que creo que a buena parte del Ejército no le hace demasiada gracia tampoco. En todo caso, con respecto a la política del gobierno que planteaba Chaschetti respecto a las Fuerzas Armadas, ha sido desde el año 85 en adelante, nosotros no les vamos a dar plata, ustedes hagan lo que quieran. Esa política empezó con Sanguinetti el 1 de marzo del 85 y sigue vigente con muy, muy pequeños matices. Pero hoy son militares que tienen 60% de aprobación. Y una más. Eso es preocupante Bueno, porque nos llenamos la boca hablando de los partidos políticos en Uruguay, de su capacidad de liderazgo, pero la verdad es que los partidos políticos uruguayos no tienen un pensamiento sobre estos temas. Entonces está esta suerte de equilibrio donde te doy poco dinero y escribime los documentos que quieras. Ojo, no es que no. El único intento serio, razonable, me pareció a mí, fue la Ley de Defensa Nacional, donde se intentó reconstruir y rediseñar institucionalmente las cuestiones de defensa, pero los documentos, las ideas, las siguen aportando los militares. Pero el sistema político... Pero no es que no haya pensamiento, hay desarrollo, hay comisiones sobre política de defensa. Esto es un pacto. Yo no te doy plata, vos hacés lo que quieras. Así funciona. Los que tienen ideas de qué debería pasar con las Fuerzas Armadas uruguayas, las tienen, las desarrollan, las argumentan, no las han podido implementar. Y fue contundente también el final, ¿no? Que a su vez da para distintas lecturas, pero yo voy quizás a la más directa. Señor Presidente de la República, tiene ante usted formados más de 1 millar de efectivos que representan a los 15.000 hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional. Están prontos para desfilar rindiéndole honores porque usted es su máximo comandante.
porque usted, por decisión del pueblo uruguayo, representa al Estado, representa lo que ellos defienden. Quieren demostrarle el espíritu que los anima, la disciplina que los une, la cohesión de sus movimientos. No olvidar. Por las dudas que se me haya ido el tono antes, dejemos claro pero no olvidarse que estamos Manini, subordinados al poder del presidente. Manini no fue opción de Vázquez para ocupar la comandancia de jefe del ejército. Si voy a acomodar. A Manini se lo puso o se lo antecedió, digamos, en lo que era el orden de prelación que existía, lo impulsó Fernández Huidobro en el año 2015. Sí, el nombramiento de Manini Ríos no era la primera opción, no era ni siquiera la opción de Vázquez. Había por lo menos otros 2 generales que estaban para ocupar ese puesto y de alguna manera Fernández Huidobro presionó, creo, ahí sí, dándole a Daniel la razón en el tema de los votos, de la tropa, etcétera. Ahí hay un cálculo, hay 15.000 hombres, bueno, hay 15.000 familias. Hombres acá. y mujeres, dice el señor comandante, y está muy bien, porque aunque las mujeres sean una pequeña minoría, también están en el ejército y en las Fuerzas Armadas. Que son muchos más que 15.000. Son 15.000 familias, ¿no? En este caso. Sí. Bueno, me parece que esta última frase termina de... A ver, más allá de la broma que hacía hace un minuto. Que Mi interpretación... La broma podría ser también, cuando quiera damos un golpe, ¿no? No. Me parece que... No hagas esos chistes. Mi lectura va en el sentido de Daniel fíjate Buquet. lo que dice este oyente albérico. Manini le hizo un mandado al presidente Vázquez que está terriblemente solo. Fue una advertencia. El ejército está conmigo. Y dice, esto estaba acordado con Vázquez. Una arenga de los soldados por lo que se viene y una advertencia a la oposición interna del Frente Amplio. A mí me parece más como una de las pocas oportunidades que tiene Manini Ríos en este acto, donde está toda la atención centrada justamente en sus discursos, en los desfiles y demás, de intentar marcar la agenda, pero al mismo tiempo dejar claro, por el motivo que sea, cuál es su lugar.